Árboles caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos con el escritor Abelardo Castillo. Abelardo, una de las primeras preguntas que siempre en las entrevistas hago es sobre los comienzos, ¿no? Sobre la infancia, y a partir de ahí vamos recorriendo cada etapa hasta la actualidad. Bueno, a mi edad eso puede llevarnos una semana, ¿eh? ¿Qué quieres saber de mi infancia? De su infancia, ¿cómo llegó la literatura? ¿Cuáles fueron sus primeros encuentros, ¿no? con los libros? No sé, los libros caían sobre mí. En mi casa no había biblioteca, por ejemplo, y yo me hice fabricar una biblioteca para poner unos libros que salían en esa época, que se llamaban Pequeños Grandes Libros. Te adelanto que estamos hablando de cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Yo aprendí a leer solo, antes de ir al colegio. Hubo siempre una relación mía directa con el libro, pero no sé realmente fomentada por quién. Y lo que sé que un día sabía leer. Para mí los libros eran como cajas que tenían una historia adentro, ¿no? Y para que te contaran esa historia, vos tenías que descifrar un código, que era el de la escritura. Entonces aprendí, por supuesto, he preguntado qué quiere decir esto o cómo. Pero yo recuerdo haber leído un pequeño poema, si se le puede llamar así, cuando tenía 5 o 6 años. En esa colección de grandes libros estaba el ratón Mickey, había desaparecido, y Dippy, Tribilín creo que lo llaman ahora, creo que en el original se llama Goofy, estaba con una enorme guitarra cantando y decía: y lo enterraron con sus ropas de vaquero y su guitarra, y se marchó al baratro, y el que en vida matara a más de 4, de difunto no asustaba ni a un cordero. Esto yo lo he leído a los 5 o 6 años, ¿no? Mi problema era que había una palabra indescifrable para mí, que era baratro. Pregunté o consulté o no sé cómo, hasta que me enteré que baratro es una especie de infierno, es un lugar donde van las malas personas, y no es baratro, sino baratro. Pero el dibujante de la historieta, del libro, eran libros que traían una página escrita y una ilustración, una página escrita, libros para chicos naturalmente, pero que tenían lomo grueso. A mí lo que me fascinaba de los libros eran que pudieran estar parados en la biblioteca, ¿no? No me gustaban esos libros gigantes de muchos colores que se hacen para los chicos, ¿no? Bueno, el hecho es que averigüé, y barato quiere decir prácticamente infierno, ¿no? Esa es mi primera relación con la literatura. A los 8 años sé que estaba leyendo a Daniel Defoe, estaba leyendo lo sé perfectamente porque a esa edad, a los 9, estuve internado en un colegio salesiano, en el Don Bosco, en el Wilfrid Baron de los Santos Ángeles, en Ramos Mejía. Y el padre rector me prohibió la lectura de Robinson, ¿no? Dijo que no era un libro para mí, qué sé yo, pero por eso sé que a esa edad, entre los 8 y los 9 años, yo estaba ya leyendo Robinson, pero no el libro para niños, sino Robinson en la colección Sopena. Y cómo aparecían los libros, no sé, no tengo memoria de eso, sé que necesitaba leer y que me gustaban los libros como objeto. Me siguen gustando los libros como objeto, ¿no? ¿Qué siente al leer? ¿Según qué? Leer no es un acto unívoco. Podés estar leyendo Schopenhauer, Platón, o podés estar leyendo un libro de Mark Twain.
si fuera Borges te diría, siento una especie de felicidad, ¿no? ¿Cuáles son los autores así más predilectos o que lo marcaron, que siente que lo marcaron? Ahí ya tenemos que llegar a la adolescencia plena en San Pedro, aunque el amor a la lectura empieza antes, empieza justamente en el Don Bosco. Había una hora después del almuerzo que íbamos todos los chicos a un lugar que se llamaba El Estudio, que era un salón gigante. Yo lo recuerdo rodeado de libros y de enorme silencio. Vos ahí podías leer lo que quisieras, que estuviera, por supuesto, en la biblioteca del colegio, ¿no? O hacer los deberes, las tareas que se llaman ahora, o no hacer nada. El asunto es que tenías que estar en silencio. El silencio y la lectura creo que yo los aprendí ahí, en ese ámbito, ¿no? En cuanto a mis autores predilectos, fueron, curiosamente, los poetas alemanes cuando yo tenía 16 o 17 años. Cayeron, o de lengua alemana, ¿no? Ahí tuve por primera vez mi encuentro con Rilke, que estoy casi convencido que es el poeta más grande del siglo XX, en una traducción de Carlos Estrada, que había traducido del alemán los poemas de la pobreza y de la muerte. Uno de los libros más significativos de Rilke, porque ahí está el famoso poema de la muerte propia, ¿no? Señor, conceda a cada cual su propia muerte, la que sea salida de esta vida en la que yo el amor, un sentido y yo angustia. Y ese libro llegó a mis manos, ya te digo, cuando tenía 16 o 17 años. Después, por alguna razón, me encontré leyendo a Hölderlin y a Novalis, seguramente por influencia de los libros de Stefan Zweig, y otro de los libros que me marcaron y del que yo no podría prescindir es El lobo estepario de Hermann Hesse, también alemán. Te estoy diciendo lo que me acuerdo así un poco al azar, por supuesto. Esto no significa que en el periodo anterior, incluso en ese mismo periodo, yo no leyera Los Tres Mosqueteros o hasta los 12 años la revista del Pato Donald, ¿no? Recién nombró a Rilke. ¿Y qué sintió al leerlo? ¿Qué encontró en él? La poesía. Sentí que eso era la poesía. Después leyendo a otros poetas. No lo encontré en la misma, con la misma certeza ni con la misma profundidad que me tocaron los poemas de Rilke cuando los leí por primera vez. ¿Y después algún otro poeta que lo haya marcado así? Y tendría que citar, en casa hay 7.000 libros, tendría que citarte unos cuantos, ¿no? Poetas de lengua española, por ejemplo, Miguel Hernández, Lorca, Machado, incluso los grandes poemas de Unamuno, poemas como Aldebarán, que creo que es uno de los mejores poemas de la lengua española, aunque Unamuno no era un buen poeta, pero ha escrito sonetos que son notables, y ese poema que te acabo de citar, ¿no? Entre los poetas argentinos yo diría que el mejor Lugones, porque hay un Lugones que no lo tolero, el del Lugones de Lunario Sentimental, por ejemplo, me parece, dicho así en términos inmediatos y bruscos, un mamarracho, pero el Lugones de Las Horas Doradas me parece uno de los grandes poetas de la lengua, ¿no? Pedroni, que es uno de los poetas que prefiero, Raúl González Tuñón, el último Borges, no el Borges de los poemas, sino el Borges de la ceguera, el Borges ya viejo que tenía que escribir dictando, ¿no? Y los poetas griegos como Cavafy, me refiero a los poetas contemporáneos, ¿no? Pero haríamos una lista interminable, que sería una especie de catálogo de biblioteca, ¿no? Después vamos a seguir con el tema poesía. Ahora vamos de nuevo a la adolescencia. ¿Cuándo comenzó a escribir? ¿Qué es lo? Porque no todo el mundo que lee, que le gusta la literatura, precisamente escribe. ¿Qué es lo que lo llevó a escribir? ¿Cuándo fue? No sé, siempre necesité escribir. Yo cuando estudiaba en el secundario no podía estudiar sin un lápiz en la mano y ir a anotar. La escritura para mí es casi paralela al pensamiento, ¿no? Y un día me encontré escribiendo versos, naturalmente. Mis dos temas
predilectos en esa época eran la muerte, como debe ser cuando tenés 16 o 17 años, estás como hipnotizado por la muerte, y el amor, porque también en esa época estás enamorado por primera vez, y y Eros y Tánatos andan juntos desde los griegos, así que no digo ninguna novedad cuando digo que escribía sobre la muerte y sobre el amor, ¿no? Y después, a partir de que empezó a escribir poemas, ¿cómo llegó a escribir cuentos, a la narrativa? ¿Cuál fue el paso? El paso fue una gran desilusión conmigo mismo. Un día sentí que esos poemas que yo escribía cientos de poemas, no eran la poesía, eso que yo sentía cuando leía la poesía. Sentí sencillamente que era un mal poeta y que mi expresión normal iba a ser la prosa. Mi primer plan de vida, cuando tendría 16, 17 años, era morirme a los 23 años, siendo un poeta formidablemente célebre y que la gente, esto lo he dicho muchas veces, comentara de mí qué lástima, ¿no? Tan joven y tan talentoso y se ha muerto. Ya llevo 81 y las cosas no sucedieron de ese modo y me tuve que dedicar a la prosa porque la prosa es mi manera real de expresión. Eso lo descubrí a los 22 años, aunque ya escribía cuentos, cuando escribí El otro Judas. La primera obra conocida mía fue escrita cuando yo tenía 22 años y El otro Judas, que es una obra de teatro. Y ahí sentí que la palabra pasaba para mí por lo que se llama la prosa y que a veces la verdadera poesía también está en la prosa, porque la poesía no es una forma literaria, la poesía es una manera de ver el mundo, de situarse un escritor ante el mundo, el poeta ve las cosas de otra manera. Del mismo modo que cualquiera que ha visto un cuadro de Picasso sabe que Picasso, aunque la cara estuviera de perfil, pintaba los dos ojos, es decir, pintaba el ojo que no se ve, yo he sentido que un poeta y un artista en general es justamente eso, el que nos habla del ojo que no se ve, pero que está ahí. Picasso los ponía del mismo lado, ¿no? Para que lo viéramos. Bueno, eso es lo que metafísicamente hablando, ¿no? Poéticamente hablando, hacen los grandes artistas, ¿no? Nos muestran aquello que no está a la vista, pero que está en la realidad. Y cómo se ingenian para mostrarlo, no sé, pero lo hacen, ¿no? Y con respecto a los cuentos, ¿cómo es el trabajo de escribir un cuento? ¿Surge la idea y a partir de ahí la trabaja? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Hay mucha corrección? No siempre. Hay cuentos que yo he escrito de una sentada y hay cuentos que he tardado meses en escribirlo y años en publicarlo. Uno de mis cuentos más antiguos, que tal vez no sea para nada un mal cuento, que es Tristele. La idea de ese cuento yo la tuve cuando tenía 17, 18 años, estaba en San Pedro todavía, y lo escribí, estaba muy mal escrito, y mucho tiempo después lo empecé a corregir y se publicó recién en mi tercer libro de cuentos. Ese cuento se publicó en Las Panteras y el Templo, ¿no? Y lo que no te puedo decir es cómo te ocurren ciertas ideas. Yo no creo incluso que el verbo ocurrir sea el exacto, es algo que cae sobre uno, adviene a vos, y ahí está en una especie de cronotopo, de punto universal entre el tiempo y el espacio, un objeto poético que se va a llamar cuento, donde están sucediendo las cosas. El cuentista siempre sostiene, los grandes cuentistas y aquellos que son casi esencialmente cuentistas, y no es lo mismo con el novelista, que lo más importante del cuento es el final. Quiroga decía que las 3 o 4 primeras líneas de un cuento son casi tan importantes como las 3 últimas. Para leer bien eso hay que reparar en el casi. Son casi tan importantes como las 3 últimas. Quiere decir que las 3 últimas son las verdaderamente importantes. Lo primero que concibe un cuentista cuando escribe un cuento es el final. En La Madre Ernesto, por ejemplo, mi cuento más conocido, el cuento es el final. Es una mujer que pregunta por su hijo que no está ahí mientras se cierra el de Savillé. Esa imagen es todo el cuento, no es el final del cuento. Ahí está el sentido general del cuento. Lo que tengo que hacer luego es justificar la historia hasta llegar a ese momento. ¿Cómo se hace eso? Tampoco sé decir. No es una receta literaria. Digo cómo opera en el cuentista un hecho que luego será una narración, ¿no? Es la misma teoría que utilizó Poe hace ya como 200 años y que han utilizado todos los grandes cuentistas, ¿no?
En el cuento lo primero que aparece es el final, pero ese final no es una cuestión formal, es una cuestión de fondo, el final es el cuento. Cuando el final es nada más que un final sorpresa, el cuento es malo. Todos los cuentos policiales tienen finales sorpresivos. Bueno, en general eso no sirve. ¿Cómo se prueba? Nadie lee un cuento policial 2 veces, pues ya sabe lo que va a pasar. Sin embargo, podemos leer 2 y 50 veces un cuento como Hombre de la esquina rosada, donde también sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Bueno, a eso habrá que llamarle talento, no sé. ¿Y escribir novela? Ah, no, eso no sé. He escrito 3 novelas, nunca supe cómo las he escrito, y escribir novelas es como escribir poesía en algún sentido, ¿no? Sucede. A mí, yo no tengo ninguna técnica para escribir novelas, ni me interesa tenerla. Hay una historia que aparece ahí, de la cual yo no sé el final, y me siento a escribirla. Y tal vez 30 años después la termine. Me pasó con Crónica Iniciado. La empecé a escribir en 1961 y se publicó en 1991, ¿no? Y ante estas cosas, ¿no? De lo que es el cuento, la novela, el teatro también, El teatro se parece más al cuento. hablemos del teatro, porque se parece más al cuento. Toda la historia, por eso el teatro histórico es tan importante. Shakespeare prácticamente no inventó una sola de las historias que escribió en teatro, ya estaban hechas. Algunas eran cuentos, algunos eran especies de ideas tópicas que andaban ya por la literatura mundial o inglesa, y lo único que hacía era dialogarlas, ¿no? Digo lo único que hacía en broma, porque esa es una frase de Racine. Racine comentó una vez que que ya tenía lista una tragedia, ¿no? Lo único que me falta es escribir los versos. Y uno piensa, ¿cómo? La tenía lista y no le faltaba nada más que escribir los versos. Los versos no son la tragedia, y no. En realidad, la obra de teatro ya está hecha antes de que el escritor se siente a escribirla. La ha concebido en plenitud y totalmente, o la ha sacado de algún lugar. Cuando vos escribís una obra sobre Julio César, ya sabes lo que va a pasar. Julio César tiene que morir en el Capitolio, le tiene que pegar una puñalada y ahí está Bruto matándolo, ¿no? Eso va a tener que suceder irremediablemente. Ni siquiera te tenés que tomar el trabajo de imaginar una historia. Y en el teatro, donde la imaginación funciona a pleno, no en el teatro histórico, ocurre lo mismo. El autor dramático sabe la historia que quiere contar y después lo único que le falta es dialogarla, ¿no? Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Usted aparte hizo 3 revistas literarias en la época. En el fondo era la misma, ¿no? El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Cuéntenos acerca de las revistas, cómo surgieron y bueno, qué es lo que le dejó cada uno, qué inventario interno. El Grillo de Papel en realidad fue una ruptura con otra revista literaria que se llamaba Gaceta Literaria, donde yo publiqué, no alcancé a publicar porque nos separamos antes. En esa revista se hizo, cuando yo tenía 22, 23 años, un concurso de teatro. A ese concurso de teatro yo mandé una obra. No conocía escritores, no sabía, tenía un solo lector que era mi novia. Mandé el otro Judas y gané el concurso. Ahí me hice amigo de la gente de la revista. En ese momento, en Gaceta Literaria había una especie de ciclón o de explosión volcánica. Estaba todo por desarmarse y decidieron sacar una revista que tuviera las características de Gaceta, pero con un modo de ver la literatura y la vida relativamente distinto, ¿no? Y yo intervine en ese grupo, que eran Humberto Costantini, Arnoldo Libran, Oscar Castelo, Víctor García Robles, y yo, el menos importante de todos, era yo. Y un día terminé dirigiendo la revista, es decir, imponiendo mis ideas acerca de lo que debía ser una revista literaria, pero esa revista no fue idea mía. El título tal vez sea idea mía, porque cuando estamos buscando nombre,
caímos en los nombres más absurdos. Uno de ellos, por ejemplo, era Encuentro, y a mí me parecía horrendo una revista que se llamara Encuentro, ¿no? Y alguien tenía en sus manos un libro de Pedroni, donde hay un poema que se llama El Grillo. Y no sé quién dijo, y si le ponemos el grillo, y yo o alguien dijo o dije de papel, que era como si fuera una metáfora de la poesía. Ahí aporté el nombre. Después terminé escribiendo el primer editorial y finalmente terminé siendo el director, pero te diría que obligado. A mí no me gusta ni dirigir ni tomar cierto tipo de responsabilidades. Me gusta participar cuando tengo ganas. Y terminé siendo el director de El Grillo de Papel, que la cerró el gobierno de Frondizi en 1960. Salió El Escarabajo de Oro, que fue probablemente la más conocida de las revistas, y de la que sí te puedo hablar, ya como un propósito muy claro, es del Ornitorrinco. El Ornitorrinco se publicó en 1977, el primer número, ya fue pensada en 76, porque mi idea era sacar una revista literaria en contra de la dictadura militar. ¿Y cómo fue escribir en la dictadura militar, estando en la revista, ¿no? Igual que antes. Es decir, un escritor escribe siempre de la misma manera, con un pequeño agregado que a veces tienen los gobiernos muy dictatoriales y muy fuertes, ¿no? Que lo que voy a decir parece una herejía, pero lo lamento por los espíritus sensibles, ¿no? Esos gobiernos terminan mejorando la literatura, porque aquello que vos podías decir con toda libertad hace una semana, ahora no podés tampoco dejar de decirlo, pero tenés que buscar una forma que llegue a los demás y que pase por encima de la censura. Así escribió Dostoyevsky La Casa de los Muertos, que es probablemente una de las más grandes novelas de la literatura rusa y la preferida de Tolstoy, de toda la obra de Dostoyevsky, bajo los zares. No hay un solo gobierno nuestro que haya tenido la violencia que tuvieron los zares en la Rusia previa a la Revolución Rusa. Entonces, ¿qué ocurre en esos gobiernos muy fuertes? Que el escritor ya no puede escribir con facilidad. Tiene que elegir muy bien las palabras, tiene que dirigirse a su público, tiene que volver a ser astuto. Y eso en algún sentido es beneficioso. Para la literatura suele ser pésimo para la gente en general, porque nos matan, van presos, tenemos los genocidios que todos conocemos, etc. Y en la actualidad, ¿hay alguna revista cultural así que le llame la atención? No las leo, porque en general salen por internet y es muy incómodo para mí leer por internet. Y a veces me llegan revistas a casa, pero de ninguna manera creo que haya una sola revista que ni remotamente se parezca a las revistas del 60. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, acá tengo que hacer un análisis histórico que supera mi capacidad de síntesis, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones que habría que revisar por qué no hay una generación de escritores en Italia como la que se daba en los 60, por qué no está más nadie que se parezca a los Beatles, por qué se murió Cassius Clay, por qué en el 60 da la impresión de que ocurrió todo y una especie de fin de mundo cultural, ¿no? No sé realmente, pero es así. Voy a nombrarles algunos escritores y quiero que me cuente qué es lo que siente ante esos escritores, ¿no? Empezamos por Roberto Art. Roberto Art, junto con Leopoldo Marechal y con Borges, algo así, lo he dicho muchas veces, como una de las personas de la Santísima Trinidad de la literatura nacional. Quiroga. Quiroga es el fundador del cuento en nuestro país. Tengamos en cuenta que cada vez que hablamos de Quiroga no nos lo apropiamos. Quiroga era uruguayo, nosotros lo tomamos para la literatura argentina, no sé si a Quiroga le hubiera gustado tanto, como nos quedamos también con Florencio Sánchez y como nos quedamos también con Onetti, ¿no? La literatura argentina sin la influencia de esos tres uruguayos sería otra. ¿Y Sartre? Bueno, Sartre es algo así como el Pope de toda nuestra generación. Estoy hablando de la mía, de aquellos nacidos entre el 35, el 40 o el 30, que
eran contemporáneos de Sartre, aunque Sartre a mí me llevaría 30 años, porque lo estábamos leyendo en el mismo momento que lo escribía. Encontrar los textos de Sartre en Buenos Aires mientras se publicaban en Francia, lo único que tenías que conocer era francés, porque se podía encontrar todo, y si no ya se encargaba alguien traducirlo y lo podías leer con 15 días de diferencia en castellano, ¿no? Y fue algo así como el Pope de la literatura de esos años, ¿no? Sartre, Camus, sin duda, son los dos más grandes escritores que dio esa generación, ¿no? Pero Sartre, además de eso, fue un dramaturgo excepcional. Probablemente hay 2 o 3 obras de teatro del tamaño de El Diablo y el Buen Dios, o de la puta respetuosa. Y como hay muy poca obra de teatro del tamaño, me estoy refiriendo al tamaño estético, ¿no?, de El Calígula de Camus. Y esto nos volvería a la pregunta anterior: ¿por qué no se dio otra generación así? Ni los franceses lo saben. Da la impresión de que la literatura se da en ciclos y de montones, ¿no? De pronto están juntos todos. Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Sartre, Simone de Beauvoir, Monterland, todavía está vivo Gide, Camus, y da la impresión de que hay momentos de vacío. Estamos viviendo una especie de vacío y de fin de mundo cultural que creo que va a tardar varios años en recomponerse, porque estamos algo así como una especie de catástrofe de la cultura y también de la ética, ¿no? ¿Cómo ve la cultura en la Argentina en la actualidad? No sé, si hablamos de aquella cultura que es la cultura que uno vincula a las grandes obras del espíritu, ¿no es cierto? Filosofía, música, literatura, religión, pero no la veo casi en ninguna parte. Ahora, retornando al tema poesía, ¿cuándo va a publicar? Y eso ya es más difícil de vaticinar. Creo que tengo más claro lo que va a ocurrir en el mundo dentro de 30 años que cuándo voy a publicar mi libro de poesías, pero lo voy a publicar. Aunque sea póstumo, pero lo voy a publicar. El libro se llama La Fiesta Secreta y es exactamente eso, es mi fiesta secreta. Cuando yo escribo, en general, sé que hay un lector. Nunca pienso en el lector, pero sé que hay un lector. Es como alguien que está agazapado en alguna parte, esperando ver ese libro o juzgando ese libro al mismo tiempo que yo lo escribo. Y a veces cometo el error de escribir para ese lector, porque, como todo escritor, pienso qué dirá el que lo lee de esto, ¿no? Con la poesía no me pasa eso. Lo escribo para mí. Me interesa un pepino el escritor, es mi fiesta secreta y ese es el libro que tal vez se publicará algún día, ¿no? ¿Qué siente al escribir? Nada, escribo. ¿Qué sentís al hacer el amor? ¿Qué sentís cambiando brutalmente de registro al comer un helado? Bueno, uno está comiendo un helado. Nadie está escribiendo, haciendo el amor y pensando qué tema para un libro. Escribir, es un acto de plenitud donde a veces no sos consciente de lo que escribí. Muchas veces ha pasado encontrarme una página escrita hace una semana y pensé, pero esto está bastante bien, o esto es horrible. Quiere decir que en el momento de escribirlo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. La literatura no es un adjetivo, la literatura no es un atributo. La literatura es sustantiva y esencial. Mis libros son lo que yo soy. Yo soy a través de mis libros y soy mis libros. Por eso, cuando escribo, la literatura es la vida, no como la vida, ¿no? Como lector, ¿qué espera cuando está frente a un libro? ¿Qué espera encontrarse? Lo mismo que esperaba cuando leía de chico esa historia que está encriptada en esa caja mágica y a la que yo le creo. Yo empiezo a pensar que un escritor es bueno cuando me creo sus historias. No importa que si hay fantasmas o cosas imposibles de ser verificadas en la realidad. Lo que sé cuando leo es que, además intento por lo menos leer con la misma inocencia que leía en la adolescencia,
quiero creerme todo lo que leo. Y si no lo creo, dejo el libro. O sea, a mí un personaje me parece inverosímil o la estructura de esa novela me parece incorrecta, si me da demasiado trabajo entender cosas, cuando las entiendo resulta que son banalidades, bueno, ese libro no sigue siendo leído por mí. Pero lo que busco es el misterio que está encerrado entre las dos tapas de un libro. Muchas gracias. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle,